¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Mucho tiempo que no estaba por acá. Sacamos la cuenta con mi esposa cuando veníamos para acá. Y creo que desde que nació mi hijo Caleb, que tiene 7 meses que no estaba con ustedes, hermanos. Así que, bueno, hemos estado harto ahí, con harto trabajo, con nuestros hijos, pero igual sostenido por el Señor, alentado por el Señor y la verdad es que Él renueva nuestra fuerza todos los días. Todos los días Él tiene misericordia de nosotros. Y por su misericordia nosotros, ¿cierto? No somos consumidos cada día. Hermanos amados, estamos, lo último que vimos ahí fue igual un poco del versículo 1 de este capítulo 4. Estuvimos viendo un poco y bueno, Pablo, ¿cierto? Eh, Exhorta a los hermanos filipenses y ya como lo venía haciendo, Pablo va a exhortarlo, ¿cierto? Con amor. Él muestra su corazón a los hermanos filipenses eh, cuando él le dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Él no escatima, por así decirlo, en palabras, en poder expresar su amor, su cariño para con los hermanos. Y es un buen ejemplo para nosotros, porque muchas veces nosotros somos, bueno, los sureños nos caracterizamos por ser un poco más de piel, un poco más expresivos en los cariños. Uno va avanzando hacia el norte y cada vez es menos lo que se ve en cuanto a expresarse cariño. Pero acá tenemos, cierto, un buen ejemplo del apóstol Pablo, que él no escatimaba en poder decir que amaba a los hermanos, que los alentaba, que era su gozo, que era su corona. Y por supuesto también los exhortaba, los animaba, pero los exhortaba también. Permiso, hermanos. Está muy rica el agua, está fresquita. Entonces, Pablo termina diciendo en el capítulo ahí, lo último que vimos, estad así firmes en el Señor, amados. Firmes en el Señor. Y Pablo termina exhortándolo, ¿cierto? En el capítulo 3, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y ahí introduce lo que es el capítulo 4, ¿cierto? Así que, hermanos, y termina diciendo, estad así firmes en el Señor. Y bueno, nosotros veíamos en ese entonces, ¿cierto? No hay donde más nosotros no podemos afirmar, donde nosotros podamos recurrir para poder dar la buena pelea, la buena batalla, ¿cierto? Solo en el Señor. Solo Él es nuestra roca, solo es nuestra fortaleza, en la cual, ¿cierto?, nos nutre cada día si nosotros le buscamos. Y bueno, después cambia un poco el tono Pablo cuando después avanza en el versículo 2. Dice, ruego, ¿cierto?, a Evodia y a Síntique, ruego a Evodia, ¿cierto?, a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Es un poco, el cambio un poco brusco lo que hace Pablo ahí. Pablo viene, ¿cierto?, animando a los hermanos, expresándole todo su amor, y ellos bien, pues recibiendo, ¿cierto?, todo el cariño, el amor, el afecto de Pablo. Pero en el versículo 2 hace un llamado particular, un ruego, particularmente a dos hermanas. Un ruego a Evodia y un ruego a Síntique, y que sean en un mismo sentir. Pocas veces Pablo se dirigía puntualmente a hermanos para poder hacer algunas exhortaciones. Y acá lo hace. Lo hace y me imagino yo, hermanos, el asombro también para poder, las hermanas, me imagino yo, fue como un balde de un poco de agua fría, el poder ver, porque esta carta, cierto, Epafrodito la tenía que transmitir a la hermandad, fue leída, cierto, públicamente.
Entonces se leyó a toda la asamblea. Y por supuesto, si alguien no se había enterado aún de este conflicto, bueno, ahí se enteró. Ahí se enteró. Para vergüenza, me imagino yo, no es para nadie, ¿cierto? Es grato que públicamente te llame la atención, pero era necesario. Entonces, para vergüenza, me imagino yo, de estas hermanas, todo el mundo se enteró de este conflicto. No era, por supuesto, la intención de Pablo de avergonzar a las hermanas. Para nada, eso no era el objetivo último, de avergonzar a estas hermanas, Evodia y Síntique, sino más bien la exhortación que está, o lo que está buscando Pablo, es zanjar un conflicto. Un conflicto que no es que estaba iniciándose o que llevara un poco de tiempo, sino que un conflicto que se venía arrastrando, ¿cierto?, por mucho tiempo. Entonces, más bien el fin era de ayudar a las hermanas y evitar que más hermanos, ¿cierto?, participaran en este conflicto. Porque al final, al cabo, el conflicto igual termina siendo como un poco como una bola de nieve, que, ¿cierto?, comienza de a poquito, empieza a crecer, a crecer, a crecer, pero Pablo acá entonces pone un poco paño frío, por así decirlo, un poco de freno a este conflicto, llamándoles directamente la atención. Pero tampoco no nos equivoquemos, hermanos, que si bien Pablo está siendo confrontacional, pero es en amor, en amor, profundamente en amor. Y ahí vamos a estar un poco viendo el por qué. No tenemos el detalle de este conflicto. No nos aparece en otra parte de la escritura donde nosotros podamos ir y buscar qué pasó, ¿cierto? Nos vamos a quedar con la duda, que en el cielo le vamos a preguntar qué pasó Evodia, qué pasó Sintique, pero por acá nos quedamos con la duda por mientras tanto. No sabemos qué pasó. Pero todo indica que era un conflicto a nivel personal. Eso sí, pero era un conflicto más bien a nivel personal. Y no doctrinal, tampoco teológico. Las hermanas enfrentadas mantenían su postura. No querían ceder. No querían ser menos. Y nos podemos preguntar nosotros, ¿cierto? Quizás nosotros nos podemos escandalizar, asombrar por las hermanas. Pero hermanos, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, ¿esto le pasa solo a Evodia y a Síntique? ¿O en nosotros hay también algo de esto, de las hermanas? ¿Cierto? Si nosotros, hermanos amados, somos sinceros con nosotros mismos, ¿a quién de nosotros, cierto, le encanta perder una discusión? ¿A usted le gusta entrar en una discusión y perderla? No, ¿cierto? Naturalmente como que nosotros buscamos, ¿cierto?, argumentar y contraargumentar para poder ganar una discusión. Quizás entonces podemos entender un poco lo que estaba pasando con ella, porque ya dijimos, no era un conflicto doctrinal lo que estaba pasando, porque también Pablo lo hubiese confrontado inmediatamente, sino que más bien era un ruego en lo que estaba haciendo Pablo ahí. Y vamos a ver un poco más adelante lo que las intenciones de Pablo, porque en el ruego de Pablo no hay un mandato a que ellas puedan cesar de este conflicto. No hay implícito un mandato. No está en forma imperativa donde Pablo ordena, por ejemplo, que este conflicto se acabe. Pero, entre comillas, como que le hace un jaque mate. Porque el final de eso le dice que sean del mismo sentir en el Señor. Entonces como que le deja contra la espada en la pared. Entonces, si nosotros, decía, si somos sinceros con nosotros mismos, ¿a quién de nosotros no nos gusta perder, por supuesto, en las discusiones? Y tenemos que, si aflora mucho de eso en nosotros, tenemos que, por supuesto, analizarnos, meditar en la Escritura y buscar por qué pasa eso en nosotros. ¿Cierto? Más bien siempre buscamos la forma de ganar. E incluso algunos, si no tienen más argumentos, comienzan a hacer comentarios hirientes que muchas veces no tienen nada que ver con el conflicto. Y solo eso prueba, ¿cierto?, que no nos gusta perder. Y eso pasa en todo ámbito de relaciones.
Muchas veces, ¿cierto? Pasa en los matrimonios muchas veces cuando discuten también, ¿cierto? Uno contrapone su postura y muchas veces llegan a discusiones donde cuesta muchas veces ceder bueno, debemos hermanos, ¿cierto? En base a la Escritura debemos nosotros, ¿cierto? Buscar cuáles son esas razones que hay de fondo en nosotros, en nuestro corazón. Y también pasan los trabajos, por supuesto, en los trabajos también pasan situaciones así. De repente, algunos, por ejemplo, pueden estar en autoridad y quizás un trabajador a cargo tiene una idea mejor que la que tiene uno, pero quizás uno no quiere ceder a esa idea que es mejor porque el orgullo te gana y dice, bueno, voy a hacer lo que yo quiero. Pero nuevamente, hermanos, debemos examinarnos. Quizás algunas veces pasen discusiones con los hijos. Y también a nivel de iglesia, con los hermanos, también pasan estas situaciones, como lo podemos ver acá con Evodia y Síntique. Pablo, antes de dejar caer, ¿cierto?, esta bomba atómica en la congregación, pero era muy necesario, porque estaba en peligro la unidad de los hermanos filipenses. Estaba en peligro la unidad de los hermanos filipenses. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ya había, ¿cierto?, trabajado en los corazones de los hermanos filipenses y me imagino yo también en las hermanas en los capítulos anteriores y también, por supuesto, en nuestros propios corazones. Permiso. ¿Dónde, por ejemplo? Por ejemplo, si nosotros vamos al capítulo 2 de Filipenses y vemos del 1 al 7, ¿me pueden ayudar a leer, hermanos? Filipenses capítulo 2 del 1 al 7. Ahí está puesto. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, amén, amén. Bueno, está muy claro, ¿cierto? Ahí está muy claro que la exhortación de Pablo, imagino yo, ya había llegado a los corazones de las hermanas ahí, Evodia y Síntique. Ya ella estaba, el Espíritu Santo trabajando en sus corazones. Porque acá la exhortación que hace Pablo es muy clara. Dice, versículo 2 de este capítulo, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y ahí empieza a formar, ¿cierto? O lo que busca Cristo en nosotros, que nosotros vivamos en unidad, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuáles eran las razones principales por las que las hermanas no querían ceder las unas por las otras? Principalmente yo creo que es por vanagloria. Muchas veces nos cuesta ceder, nos cuesta renunciar. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Muy distinto a lo que se estaba viendo acá, ¿cierto? Lo que pasaba con Evodia y Síntique. Ninguna de las dos pues, quería ceder y estimar a la otra como superior a uno mismo. Y nosotros también debemos ir, ¿cierto?, viendo este pasaje y analizando nuestras propias vidas. Si nosotros
estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, o tenemos ciertos problemas con eso. Y por supuesto, el mayor ejemplo que tenemos nosotros es Cristo. Es Cristo cuando dice el versículo 1, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿cierto? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso es lo que nosotros debemos llegar a imitar. Y por supuesto, ¿cierto? Reconocemos que este nivel de vivir para Cristo no es fácil, porque tenemos que morir a nosotros mismos. Y tenemos que morir a nosotros mismos al yo interno, ¿cierto? Al yo que quiere prevalecer, que quiere imponerse a los demás. Debemos morir cada día. Y quizás la lucha se extiende muchas veces porque quizás nosotros damos la batalla un día, ganamos y pensamos que ya está zanjado el terreno de aquí hacia adelante, pero muchas veces, hermanos, es todos los días. Todos los días nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, día tras día. Y qué hermoso sería si nosotros, ¿cierto?, nos levantamos todos los días y nosotros practicamos este tipo de oración para nuestras vidas, el morir a nosotros mismos, para que Cristo sea formado en nosotros y nosotros podamos imitarle a Él, ¿cierto? En nuestro diario de vivir, en nuestras relaciones, ¿cierto?, con nuestras esposas, con los hijos, en el trabajo. Yo algunas veces pienso que a mi esposa se le quedó grabado esta parte del versículo, este pasaje de Filipenses acá, el negarse a uno mismo, porque muchas veces cuando llego del trabajo a mi casa, ¿cierto? Mi esposa muchas veces me pregunta, me espera y me pregunta, ¿qué hacemos hoy? Me dice, y yo vengo llegando del trabajo, como que no quiero hacer muchas cosas. Y me dice, salimos con los niños, vamos a comprar pañales o quieres tirar la basura. y yo pensando, ¿cierto? Uno llega como agotado, ya hice todo, no quiero hacer nada más. Pero eso es morir a uno, morir cada día. Los esposos, nosotros nos debemos, ¿cierto?, a nuestras esposas, nos debemos a nuestros hijos, nos debemos a nuestras familias. Si nosotros profundizamos en nuestra relación con nuestras esposas, eso es servir, ¿cierto?, desinteresadamente, no porque lo merezca mi esposa, sino porque Cristo lo manda. Es en obediencia, es en obediencia. Morir al yo para vivir para Cristo. Y tener finalmente el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay más actores, por así decirlo, en este conflicto entre Bodia y Síntique. Versículo 3. Y me quedó un punto ahí, hermanos, del versículo 2. Bueno, lo vimos un poco, que en el ruego de Pablo no había una imposición, no había una demanda, no había un ¿cómo se llama?, un mandato a estas hermanas para que dejaran este conflicto, sino que había un ruego. Y muchas veces lo que quebranta nuestro corazón es eso, es un ruego de los hermanos para poder obedecer, y muchas veces Dios así es con nosotros. Dios no es impositivo, aunque muchas veces vemos que sí, Él, ¿cierto?, demanda de nosotros obediencia tajante, y otras veces que Él va con ruego también a nuestras vidas. Entonces, vemos acá, ¿cierto? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Yo le hacía énfasis, hermanos, ¿por qué Pablo no fue con un mandato con las hermanas? Bueno, no fue con un mandato a las hermanas, pero sí fue con un mandato a los hermanos. Porque el ruego que está ocupando acá Pablo, en el original, sí es un mandato.
Si nosotros vemos quizás esta diferencia entre hermanos, nosotros sí tenemos el mandato para poder intervenir, para poder ayudar. Porque acá, ¿cierto? La exhortación a este compañero fiel es que ayudes a estas hermanas, ¿cierto? Es que ayudes a estas hermanas en resolver este conflicto, en llevarlos al sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si vamos al contexto donde estábamos revisando este conflicto, es un contexto de iglesia, ¿cierto? Es un conflicto entre las hermanas de iglesias, es un contexto de hermanas probablemente fundadoras de esta iglesia filipenses, con las que partió, ¿cierto? Vemos ahí la mención de algunas hermanas que partieron de esta iglesia. Si nosotros vamos al libro de Hechos 16, 12 al 13. Mi hermano, si me ayudan a leer, por favor, así yo puedo tomar agüita. Dice Hechos 16, del 12 al 13, dice: y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Amén. Bueno, ahí se ven, ¿cierto? Pablo a quienes se acercó primero fueron mujeres, ¿cierto? A mujeres fueron las que primero, de hecho Lidia se menciona ahí en el libro de los Hechos, quien fue la primera que aceptó, ¿cierto? El Señor en este lugar y junto a su familia, y después, ¿cierto? Sirvieron en la obra del Señor, evangelizando, ayudando a Pablo en todos los propósitos evangelísticos. Y estas mujeres, y por eso Pablo igual cuando dice que ayudes a estas, y no es que no le presta atención a lo que ellas hicieron para el Señor, sino que ellas dice, aquellas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Entonces no tenemos mucha información, decíamos anteriormente, de este conflicto, pero lo que estamos seguros es que eran hermanas en la fe. ¿Ya? Eran hermanas en la fe y con mucha probabilidad eran hermanas con mucha influencia dentro de la iglesia. Líderes quizás probablemente. ¿Y por qué hermanas? ¿Cierto? Porque al final del versículo 3 Pablo reconoce que los nombres de estas hermanas, que dice al final del versículo, cuyos nombres pueden estar, no dice pueden estar, ¿cierto? Están en el libro de la vida. Qué hermoso, qué privilegio de estas hermanas y de todos quienes, ¿cierto?, hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Podría haber entre nosotros un suceso como el de Boya y Síntique? ¿Podría darse en nosotros, quizás? Sí, ¿cierto? Lamentablemente nosotros debemos, y la respuesta correcta sería sí, que se pueden dar estos conflictos. Y no nos extrañemos si hay o surgen estos conflictos de interés personal dentro de la hermandad. El tema es cómo lo abordamos y cómo lo solucionamos, cómo lo enfrentamos. Y ya de cierto tenemos, Pablo ya nos da ciertas luces de cómo nosotros podemos hacerlo. No hay espectadores pasivos, sino que los hermanos, ¿cierto?, que están viendo este conflicto, están llamados por la palabra de Dios para que se involucren. No tomando cierto partido, ¿cierto?, por uno o por otro, sino que se involucren siendo imparcial, más bien llamándolos, ¿cierto?, para que tengan el mismo sentir en el Señor, el mismo sentir en el Señor, y recordarles, ¿cierto?, las Escrituras. Recordar, ¿cierto?, que como lo veíamos ahí en los pasajes del capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Y esto igual es un acto de amor de Dios hacia nosotros, ¿cierto?
que quizás nosotros pudiéramos estar involucrados ahí en algún tipo de conflicto. Es un acto de amor. Dios no nos deja a la deriva. Dios, ¿cierto?, nos va a llamar a terreno, y es lo que Pablo estaba haciendo ahí, ¿cierto? Y estaba llamando a otros hermanos para que también se involucraran para ayudar a estas hermanas. Aparece otro actor ahí también en la escena, como lo podemos ver en el capítulo 3 de este conflicto, otro hermano, que no necesariamente son los pastores, o quizás sí, pueden ser los ancianos que menciona en el capítulo 1 del libro de Filipenses, pero probablemente era la persona quizás más cercana a estas hermanas. Y tenía el encargo de ayudar a reconciliarse, ¿cierto? Y que tengan un mismo sentir en el Señor. Este era un compañero fiel de Pablo, y en el vocablo del compañero fiel eran como dos bueyes, ¿cierto?, conectados por un yugo que transportaban la misma carga. Es como el yugo igual que también cuando, ¿cierto?, dos personas solteras buscan casarse, la escritura, ¿cierto?, cristiana manda que sea en yugo igual, ¿cierto? En yugo igual. Y eso es así, no hay vuelta que darle. Incluso si uno empieza a profundizar el yugo igual, también después uno empieza a ver ámbitos de servicio también, ¿cierto? Que también sean yugos iguales, siendo cristianos. No solamente ser solo cristianos, sino que también es en ámbitos de servicio, también tienen que ser yugos iguales. Y bueno, tenemos que, ¿cierto?, atenernos a obedecer, ¿cierto?, a la Escritura. Entonces, este compañero fiel de Pablo tenía la encomienda, ¿cierto?, de ayudar a estas hermanas a que finalmente tengan el mismo sentir en el Señor. ¿Y cómo solucionamos este conflicto? ¿Cómo solucionamos este conflicto? Que cada una de ellas mostraran su banderita blanca, por así decirlo, ¿cierto? Su banderita blanca de rendición, porque eran intereses personales, propios, no doctrinales, lo que estaba en juego. Y que el Espíritu también, ellas se dejasen controlar por el Espíritu y les llevase, ¿cierto?, a tener ese sentir en Cristo el Señor. La diferencia entre hermanos, las tensiones, la falta de comunión, es consecuencia, ¿cierto?, de lo que la carne produce en nuestras vidas. ¿Y de dónde sacamos eso? Por ejemplo, vamos a Gálatas 5:20. Dice, vamos a ver ahí Gálatas 5 y varios pincelazos de ese pasaje que podemos ver ahí. Gálatas 5:20, digo 5, partimos del 16, disculpe hermano, partimos del 16. Cuando dice, digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, partimos, ¿sí? Amén. Sí, y después llegamos al 20, dice, idolatría, hechicerías, y ahí está enemistades, ¿cierto? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí tenemos, ¿cierto? De dónde nacen estos conflictos, de dónde nacen estas enemistades. Muchas veces, ¿cierto? Porque no andamos completamente en el Espíritu, sino que estamos satisfaciendo, qué sé yo, un poco más lo que es la carne. Estamos alimentando más lo que es la carne. Pero tenemos la gracia del Señor que nos ayuda. Pero en Cristo el poder de la carne concluye. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, el secreto de una vida en armonía, en unidad hermanable, es imitar a Cristo, es imitar lo que hizo Cristo. Tener el sentir que tuvo Cristo. Consiste en permitir la obra del Espíritu en nosotros, que es cierto que nos une con Cristo y también reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Mientras más, ¿cierto?, nos parecemos y vamos reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros, porque estamos siendo conformados, ¿cierto?, a la imagen de Cristo, menores, ¿cierto?,
alimento, por así decirlo, le damos a la carne. La vinculación con Cristo, obra del Espíritu, da victoria sobre la carne y sus pasiones. Amén. Amén. Entonces, debemos andar en el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Y hay otro nombre más que aparece en esta escena de conflicto, pero en este caso no está en el conflicto. No está en el conflicto. Se me mueve el computador para todos lados. Disculpen, hermanos. Ahí sí. Entonces, hay otro nombre, le decía yo, que está, aparece acá, pero no está involucrado en el conflicto, sino que Pablo, en esta breve mención de este conflicto, nombra a Clemente también. Nombra a Clemente como uno de los que ha combatido junto con Pablo en el Evangelio. Fue un colaborador junto con Euodia y Síntique. Reciben este reconocimiento, ¿cierto? Por así decirlo, lo que hace Pablo. Pero solo Clemente no hay una reprensión manifiesta. Solo en Clemente no hay una reprensión manifiesta. Podemos quizás nosotros en esta parte contrastar la breve mención de Euodia y Síntique con la breve mención de Clemente. Si toda nuestra vida se pudiera resumir en un enunciado, ¿te gustaría ser resumido como Clemente o como Euodia y Síntique? Porque, hermanos, nosotros acá no tenemos más mención de Euodia y Síntique, ¿cierto? Solo tenemos que ellas estaban en una especie de conflicto personal y estaban llamadas a tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No es muy halagador, ¿cierto?, que aparezca en un enunciado. Por ejemplo, si se trasladasen de iglesia y que el día de mañana te recuerden, bueno, el hermano era el conflictivo. No es muy halagador, ¿cierto? Entonces, pero si te dicen como el hermano Clemente, que era un colaborador, que era un compañero de milicias, por allá va la pregunta. ¿Cómo nos gustaría que nos recordasen? En un enunciado, algo pequeño. ¿Cómo nos gustaría que nos recordasen? Tener el mismo sentir en el Señor es también tener el regocijo del Señor y de Dios mismo. Pasamos al versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor fue muy bueno en este caso con la exhortación de Euodia y Síntique. ¿Y por qué? Porque seguramente estas hermanas no estaban viviendo tranquilas en sus propias vidas. En acercarse quizás a las reuniones ya no era tan cómodo, por ejemplo, el poder participar, sino que quizás era incómodo el poder quizás llegar, saludar, ¿cierto? Pero el Señor es muy bueno. El Señor conocía todo eso. Si eran sus hijas, no las quería así. ¿Qué hace el Señor? ¿Cierto? Involucra a más personas para que la puedan ayudar a que sean nuevamente, ¿cierto?, de un mismo sentir en el Señor. ¿Y para qué? Para que también ellas no se pierdan esto. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Podían ellas regocijarse en el Señor si es que estaban en disputas? Difícil. Difícilmente ellas podían regocijarse. Por eso yo le digo que el Señor es muy misericordioso. Su gracia involucra a más hermanos para que pudieran estas hermanas finalmente
¿cierto? Abiertamente regocijarse en el Señor. Y Pablo, ¿cierto? Vemos acá a lo largo, ¿cierto?, de toda la carta, y muchos comparten que el tema principal de la carta a los filipenses, ¿cuál es? El gozo, ¿cierto? El gozo es lo que más, ¿cierto?, se exhorta a los hermanos. En la vida uno, ¿cierto?, anda manifestando buenos deseos a los hombres. Que te vaya bien. Por ejemplo, ayer, ¿cierto?, tuvimos lamentablemente, ¿cierto?, con mi esposa no pudimos venir bueno, nos complica más ahora movernos pero bueno, yo hablé con Javier, le di las excusas pertinentes y le di los buenos deseos también, pues, de que el Señor los bendiga, ¿cierto?, que los sostenga y que también ellos puedan seguir tomados de su mano. Porque parten, ¿cierto?, pero después uno a la larga sigue, ¿cierto?, tomado de la mano del Señor. Y eso es lo que va afirmando el matrimonio. Y bueno, tienen que aprenderse a conocer. Y bueno, no es el tema en todo caso, pero uno siempre anda como dando buenos deseos a los hermanos, ¿cierto? O por fuera, ¿cierto? Que te vaya bien. Pero finalmente esos son buenos deseos, ¿cierto? Pero nunca nadie, ¿cierto? O no sé, quizás usted se ha encontrado que los papás quizás tienen mayor autoridad y dicen, tienes que ser feliz. Es un mandato, es una orden. No, es raro, ¿cierto?, que te digan, ¿no? Por lo menos terrenalmente nosotros, ¿cierto?, es difícil que alguien nos mande a que nosotros seamos felices. De hecho, nosotros buscamos la felicidad siempre, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, nunca nos mandan ¿cierto?, nos exhortan a ser felices. Pero vemos acá, ¿cierto? Dios ordena. Lo que está acá es un mandato. Dios ordena a que sus hijos se regocijen en el Señor. Y por si no ha quedado claro, dice, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Y cuando la escritura empieza a ser redundante, empieza a tratar un tema y volverla a tocar, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Lamentablemente, el mundo en general, y esto igual, hermano, es triste, pero el mundo en general a nosotros nos cataloga muchas veces, dice, los cristianos son fome, ¿cierto? Y es así, lamentablemente es la mirada de ellos, ¿cierto? Es la mirada de ellos hacia nosotros. Son fome, sin gracia, ¿cierto? Amargados, más encima. Sin chispeza, dirían algunos. Y muchas veces nosotros le damos la razón. Por nuestra forma de vivir, le damos la razón. Hay una historia que yo creo que igual ustedes la conocen. Es una anécdota popular que se cuenta de Martín Lutero con su esposa. ¿Se acuerdan de eso? De Martín Lutero y su esposa. Y bueno, pongamos atención a esta historia porque ilustra un poco a lo que queremos llegar. El contexto relata que Martín Lutero estaba triste, ¿cierto? Estaba triste y vivía desesperanzado, y no era por un poco tiempo, fue por harto tiempo que él vivió en esta circunstancia, triste y desesperanzado. Bueno, así se cuenta la historia. Y un día su esposa entró a la habitación de Martín Lutero. Pero antes la esposa se vistió de luto. Traje completo de luto. Y entró a la habitación de Martín Lutero. Y Martín Lutero, sorprendido, ya sabía, ¿cierto? El traje le indicaba, ¿cierto?, que había pasado. Y le pregunta a Martín Lutero, ¿quién se murió? ¿Quién se murió?, le dice, ¿cierto? A lo cual ella sabiamente responde, Dios se murió. Dios se murió, le dice.
Y Martín Lutero, ¿cierto? Saca sus apuntes, comienza, ¿cierto?, a ver sus apuntes, se acuerda de sus estudios, la teología, lo que había aprendido. ¿Y qué dice Martín Lutero? Le replica y dice, Dios no está muerto. ¿Cómo va a estar muerto Dios? Él no puede morir. Dios es eterno, le dice. Dios es sin principio, sin final. Dios no puede morir. Dios es eterno. Él es el alfa, Él es la omega. Entonces la esposa le dice, bueno, tú estás viviendo como si Dios está muerto. Como si Dios estuviese muerto. Y eso grafica un poco lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces nosotros andamos como si Dios estuviese muerto. Es lamentable, ¿cierto?, que el mundo en general haya descontento, falta de gozo. Y hasta nosotros lo podemos entender, ¿cierto?, que el mundo, en cierta medida, porque su gozo está basado muchas veces en cosas como el dinero, por ejemplo, ¿cierto? Un buen trabajo, un lindo auto, hasta que aparece un nuevo modelo de vehículo y ya no nos gusta tanto el auto que tenemos, sino que queremos el otro, el nuevo que salió. También muchas veces el reconocimiento. Muchas veces, ¿cierto? Nosotros andamos detrás de los reconocimientos, detrás de la aceptación de las personas, que seamos aceptados por las personas. Y podemos, la lista es larga, puede seguir, ¿cierto? ¿Por qué muchas veces nosotros buscamos los gozos en esos lados? Y quizás, por ejemplo, en los casados, dice, cuando sea, o sea, al revés. No los casados cuando sea soltero, sino, ¿no? Bueno, va a ser soltero, sino que es al revés. Los solteros, ¿cierto? Muchas veces dice, cuando me case, ahí voy a ser feliz, ¿cierto? Amén, dijeron por ahí, los solteros. Todavía quedan por ahí algunos solteros. Bueno, y el Señor, ¿cierto? Igual en su gracia y en su misericordia, sí añade gozo, un gozo distinto que antes no lo tenías, pero finalmente igual, ¿cierto? No es el gozo que te completa, que te llena, ¿cierto? Que te satisface finalmente. No es un gozo que tú digas, ya aquí lo encontré, no busco más. Es un poco lo que pasa que lo que yo le decía, te compras un auto nuevo, último modelo, un par de años más sale otro mejor y ya, si eso era tu gozo, lo perdiste. MacArthur dice en relación al gozo, esto alude a la esfera en la que existe el gozo de los creyentes, una esfera que no se relaciona con las circunstancias de la vida, sino con una relación imperdurable e inmutable con el Señor soberano. La fuente de nuestro gozo debe ser el Señor. Siempre, siempre debe ser el Señor. No las circunstancias, porque las circunstancias cambian, siempre están cambiando. Pero nuestro Señor permanece. Él es la roca, no cambia, no varía. Entonces, muchas veces nosotros apuntamos mal, tenemos mala puntería. Y muchas veces apuntamos, ¿cierto?, el gozo en las cosas. En las cosas que parecieran ser, ¿cierto?, darnos satisfacción, darnos gozo, pero tan rápido como lo obtenimos, así tan rápido como también se nos va el gozo. Entonces nosotros debemos fundamentar nuestro gozo en el Señor. En el Señor. Vamos al libro de Juan 10, capítulo 10, versículo 10. ¿Me acompañan a leer, hermanos, ahí, por favor? Es un solo versículo. 10, Juan 10. ¿Está ahí? ¿Me acompañan a leer? Dice, el ladrón no viene... Amén, amén. Estos son los propósitos del Señor para nuestras vidas. Él dijo que ha venido, ¿cierto?
ha venido, ¿cierto? Para que nosotros tengamos vidas y para que la que tengamos en abundancia de vida, abundancia de vida. Pero tenemos la contraparte, lo que leímos primero. Si nosotros ponemos atención, lo que leímos primero dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Para hurtar. Que muchas veces nos roba el enemigo el gozo cuando nosotros focalizamos y ponemos nuestra mirada en aquel que quizás las cosas, por ejemplo, que se van finalmente. ¿Y el enemigo qué está haciendo? ¿Nos está robando el gozo? ¿Nos está robando el gozo? Tenemos enfrentada acá, ¿cierto?, de esas dos realidades. Una que nos propone el mundo, con el enemigo y sus demonios, y la otra que nos propone el Señor. Si queremos vivir para el mundo y buscar la felicidad fuera de Cristo, nos espera, ¿cierto?, lo que el enemigo ha planificado para nosotros. ¿Y cuál es su plan? Robar, hurtar, dar muerte, destruir. Destruir. Pero si buscamos vivir para Cristo, como resultado nos espera una vida abundante, gozo y regocijo en el Señor. Y no tiene que ver con cosas materiales, hermanos, lo que nos da el Señor. No tiene que ver con cosas materiales, aunque Él puede también añadir cosas materiales, pero no tiene que ver con cosas materiales, sino más bien espirituales. Veamos un versículo más. Habacuc, uno de los que me gusta a mí, igual, que lo vemos con los chicos, igual los polerones, Habacuc 3, 17 y 18, igual es conocido, hermanos, que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no tenga nada, dice Habacuc, ¿cierto? Aunque no tenga nada, ¿qué dice? Yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es suficiente. Si tenemos a Dios, tenemos todo. Él añade, ¿cierto?, a nuestra vida gozo y en Él lo tenemos todo. Está claro, ¿cierto?, que la fuente de gozo es el Señor. Debe ser nuestra única fuente de gozo, hermano. Nuestra única fuente de gozo. Muchas veces quizás también, yo que soy papá hace poquito, el mayor tiene 2 años, cumplió hace poquito 2 años, igual pasa rápido el tiempo. Josué tiene 2 años y Caleb 7. Y uno se enamora rápido de sus hijos, se enamora súper rápido de sus hijos. Pero igual tenemos que tener cuidado que nuestro gozo viene solo del Señor. Y no debemos depositarlo, ¿cierto?, en nuestros hijos, en nuestra familia, sino que debemos buscarlo solo en el Señor. Solo en Él nosotros hallaremos un gozo. Solo en Él nosotros tendremos esa vida abundante que el Señor prometió. Tenemos una ordenanza entonces que obedecer. Aunque sea extraño, ¿cierto? Es extraño que nos ordenen ser felices y nosotros queremos ser felices. Bueno, tenemos que ser obedientes también entonces. Tenemos que ser obedientes. Hay un mandato entonces que seamos felices. Es un mandato extraño, pero sí, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Pero también está la otra parte, el enemigo, que quiere siempre robarnos el gozo. Robarnos el gozo una y otra vez. Como veíamos, Él vino para hurtar, para matar, para destruir. ¿Podemos perder el gozo? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. ¿Y qué será aquello que nos roba el gozo? Salmo 1 dice, también tiene que ver con la felicidad. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado es el hombre, feliz el hombre, la mujer, ¿cierto?, que no anda en consejos de malos.
ni está en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y uno más conocido, Salmo 51. ¿Qué dijo el salmista ahí en el Salmo 51, versículo 12? Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble no sustente o me sustente. ¿Qué había pasado? Lamentablemente David había caído en pecado y eso le había quitado el gozo. La comunión con el Señor, ¿cierto? Se había roto, y por ende, ¿cierto? En consecuencia, el gozo se estaba. No la realidad de la salvación, hermanos. Eso no se pierde, ¿no? ¿Cierto? No sabemos que no se pierde. Pero sí el gozo se puede perder. Y ya lo podemos ver, ¿cierto? Si andamos en pecado, sí, hermano, sí. Quizás Dios nos está confrontando en esta hora, el día de hoy. ¿Tenemos gozo? ¿Hay gozo en nuestras vidas? Amén, amén. ¿Y si no? Si la respuesta fuera no, ¿es por algún pecado? Debemos, ¿cierto? Como David fue confrontado y David dobló sus rodillas delante del Señor. Él confesó su pecado y se apartó. Si ese es el gozo que hoy día nos está robando el enemigo, bueno, debemos doblar nuestras rodillas y pedirle perdón al Señor. Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y debemos orar también, ¿cierto? Vuélvenos el gozo de la salvación. Queremos, ¿cierto?, regocijarnos en el Señor. Queremos vivir una vida abundante, una vida gozosa en el Señor. Queremos que ya los que nos miran de afuera no digan son fome, no, sino que, cierto, nosotros podamos, por nuestro testimonio, por nuestro relacionarnos con la familia, que no, yo digo que mis hijos el día de mañana digan, no voy a seguir este camino porque es fome, mi papá es fome, sino que yo quiero mostrarle a ese Cristo, el cual puede, cierto, perdonar los pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y promete también, junto con ellos, dar una vida abundante. Bien, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Me acompañan ahora? Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Santo, santo, santo eres tú, Dios. Todopoderoso. Gracias te damos, Padre amado, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos mandas a que nosotros vivamos en unidad. Y si no fuera el caso, también nos mandas a que podamos ayudar a que todos, Señor, lleguemos a ese sentir, a un mismo sentir en el Señor. No cualquier sentir, sino que un sentir en el Señor. Que podamos imitar a Cristo. También, Padre amado, gracias porque no solo estás preocupado, Señor, de quizás darnos la salvación y ahí quedó todo, sino que también nos mandas a que nosotros podamos vivir regocijándonos en el Señor. Ayúdanos a obedecer también este mandato tuyo. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra, que también en tu gracia, en tu misericordia, por tu Espíritu pueda también ser aplicado en nuestras vidas, para que también nosotros podamos mostrar al mundo, seamos sal, seamos luz al mundo, y muchos también puedan
buscar de ti, Señor, para también regocijarse y alegrarse en ti. Gracias te damos una vez más por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Bendiciones, hermanos.